Una vez al mes de traer autoras y autores de novela romántica y entonces les entrevistamos y hacemos una presentación de sus últimos libros. Hoy, gracias a la librería Yun de Yuna, que es la que lo ha organizado todo, hemos podido traer a la autora Laura Sanz y ahora mi compañera os hará una pequeña presentación de quién es ella para que la conozcáis. Estamos con Laura Sanz, como todos sabéis, y si no, ya lo sabéis ahora. Es la autora de la serie de los hermanos Landvik, que son un trío de alemanes afincados en España, y está compuesta por tres, como podéis ver ahí, que es La historia de Cass, La lucha de Jan y el último publicado hace un par de meses, La culpa de Till. Podríamos contar nosotras un poco de qué va cada libro, pero vamos a dejar que sea la propia autora la que nos cuente ella, porque lo sabe mucho mejor. A través de la serie Landvik nos cuenta la historia de tres hermanos, que todas las historias están enlazadas entre sí y cada uno tiene la suya propia. Entonces vamos a empezar con Cass, que es el mediano de los hermanos. ¿Qué podrías decirnos de él? Háblanos un poco de ellos y luego ya pues pasamos a las protagonistas. Bueno, hola, soy Laura Sanz. No me gusta nada hablar de mis libros, así que esta pregunta es difícil, bastante. Como dice Pilar, he publicado una serie de tres hermanos y el primer libro es la historia del hermano mediano. ¿Quiere que hable de Cass? Complicado. Cass es un héroe perfecto, que digo yo. Es una persona muy especial, lo tiene todo y es un hombre en el que se puede decir que las apariencias engañan. Podría parecer que es una historia más de un chico malo y una chica buena, pero la verdad no lo es. Y creo que a partir del segundo capítulo uno se da cuenta de que he intentado romper el cliché tan usado en la novela romántica, que es la historia del chico malo que conquista a la chica buena y al final quedan juntos. Yo he intentado darle una vuelta de tuerca y cambiar un poquito esa historia. Vamos, que ni el chico malo es tan malo, ni la chica frágil es tan frágil. Y ya está, esa es la historia de Cass. Vale, hemos hablado de Cass, el mediano, después vino La lucha de Jan. Por lo que yo entiendo, Jan es el responsable o el que carga más sobre sus hombros el peso de la familia para cuidar de él. ¿Tú cómo lo definirías? Para mí Jan tiene una palabra que es sacrificio. Él lleva sacrificándose toda su vida por su familia desde que es muy joven, ya que el padre de los tres hermanos los ha dejado más o menos a su suerte y ha sido la madre la que ha tenido que criarlos, y todo el peso de esa responsabilidad familiar ha recaído sobre Jan, que es el hermano mayor, que es el que realmente se ha ocupado de la familia, para bien y para mal. Entonces es un personaje muy especial. Tienen un hermano pequeño, el pequeño de todos, con el que se llevan mucha edad, entonces Jan ha tenido que ejercer de padre realmente. ¿Ya? Y ahora que has hablado de Till, porque Till yo creo que es un poco el nexo de unión entre las tres historias, ¿no? Lo conocemos un poquito en el primero y nos enfadamos con él, lo seguimos conociendo un poco más en el segundo, nos enfadamos más con él, y en el tercero, ¿qué nos puedes contar de la historia de Till? Pues a ver, realmente el hermano pequeño es la oveja negra de la familia. En el primer libro, que es la historia de Cass, los pone a todos en un brete, vamos a decirlo así, la caga, vamos a ser coloquiales, y los mete a todos en un lío. En el segundo, y lo peor de todo no creo que es que los meta a todos en un lío, sino que huye. Creo que es lo peor, lo que más se le puede echar en cara a Till. No sus errores, sino que en vez de quedarse y apechugar, se largue y los deje a los demás. Y en el segundo libro se hace mención a Till, él sigue desaparecido, sigue viviendo por su cuenta y sin ocuparse de los problemas en los que ha metido a sus hermanos. Y entonces, claro, llega el tercer libro, que han pasado 7 años desde el primero, y realmente Till regresa, un Till mucho más maduro, ya no tiene 20 y pocos años, ya tiene 30, y regresa pues para expiar su culpa, para enfrentarse a su familia y
y la verdad es que regresa con miedo, porque él cree que no le van a perdonar, pero bueno, para eso está la familia. De los 3 personajes masculinos, porque luego pasaremos a hablar de los femeninos, pero de los 3 que son los que dan nombre a esta serie, ¿cuál es el que más te ha costado escribir? Pues yo creo que Till, porque me caía peor. Realmente Cash fue muy fácil de escribir, es facilísimo, porque es lo que... Primero, Cash es un poco yo, es cómo sería yo si fuese un hombre, creo. Es socarrón, es gracioso, es cínico. Una chispa. Tiene una chispa especial, ¿no? Como yo. No, en serio, él me costó menos escribirlo a Cash. Es una historia más sencilla. Después tuve a Jan, que sí reconozco que es un personaje complicado, pero me costó menos escribirlo porque le amo mucho, es mi personaje favorito, entonces me metí mucho con él y me costó menos escribirlo. Y quizá el peor ha sido Till porque no le soportaba. Después de cómo la cagó en los libros anteriores, empezar su historia me costó mucho porque yo pensaba, ¿cómo narices voy a hacer que la gente se enamore de este personaje si yo misma no puedo con él? Entonces empiezas a escribir y intentas... Pues, es complicado, me costó mucho escribir Till, lo reconozco, pero creo que lo he conseguido, creo que todo el mundo le perdona en la página número 20 y ya está perdonado. Cuando leemos el segundo capítulo ya... Sí, yo creo que en el segundo capítulo ya... Perdón, voy a hablar para las mujeres, ya todas... ¡Ah, Till, por favor! Por favor. Sí, es así. Como en toda historia romántica tenemos también la otra parte, que